Bienvenidos una vez más a todos a este canal de Filosofía para Todos. Espero que este tema les llame la atención y espero que este tema despierte algo en ustedes porque creo que fue algo que impactó muy fuerte a la sociedad mexicana. Digo, independientemente de que ya sabemos la escalada de violencia que hay desde hace muchos años, desde la presencia del narco prácticamente desde mediados del siglo XX, pues bueno, el problema radica en normalizar tal cual la violencia. ¿Y de dónde radica tal cual el problema de la violencia? Porque podemos hablar de muchas fuentes o podemos hablar de muchas raíces de la violencia en sí, pero la violencia que nosotros vivimos pues es una violencia un tanto diferente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también tiene que ver el contexto, ¿no? La coyuntura histórica, la región y todas las tradiciones, culturas, valores que tenemos como sociedad. Entonces, este caso en específico voy a hablar de la sociedad mexicana. Los que no sepan o que no sean de México, no se preocupen porque creo que lo han de haber escuchado o si no lo escucharon, creo que es importante hacerlo notar. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Y cuál es el principio que vamos a hablar de este tema llamado la banalidad del mal, que es un concepto que se le atribuye a una filósofa alemana del siglo XX llamada Hannah Arendt? ¿Quién fue Hannah Arendt? Bueno, la historia de Hannah Arendt es muy interesante. De hecho, voy a estar también pendiente de sus comentarios, voy a estar pendiente de sus opiniones y preguntas, pero voy a tratar de dar un preámbulo a todo lo que es la filosofía de Hannah Arendt y, bueno, su vida para que entiendan el contexto de dónde sale este término y qué conexión tiene en realidad con lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Entonces, Hannah Arendt es una filósofa que nace nace en Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial. Ella era una adolescente, una estudiante cuando se desata la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ella tiene que dejar Alemania en 1928 por todo lo que estaba sucediendo ya con el nazismo, a pesar de que todavía no se afianzaba tal cual el poder de Hitler, pero ya había estas tendencias antisemitas. ¿Y por qué digo antisemitas? Porque Hannah Arendt era judía, ¿no? Entonces, Hannah Arendt practicaba la religión judía, pero ella estudiaba filosofía y era una de las pupilas favoritas de uno de los grandes filósofos del siglo XX, principales expositores de la ontología, de la fenomenología, la hermenéutica, que va a ser Martin Heidegger, ¿no? No quiero hablar mucho de Heidegger porque quiero enfocarme específicamente el día de hoy a Hannah Arendt. Pero bueno, es importante ver que el pensamiento de Hannah Arendt pues tenía una base filosófica muy interesante, proveniendo incluso del maestro de Heidegger, que era Edmund Husserl, que también es un judío, y que bueno, que hubo mucha controversia en la Alemania de esa época justamente por si eran judíos, si no eran judíos, que si eran nazis, si no eran nazis, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí voy a usar los términos, perdónenme si a lo mejor TikTok me llega a banear por decir nazi al nazi, por decirle Hitler a Hitler, que ese era su nombre, pero pues bueno, voy a usarlo tal cual con la veracidad histórica pues lo más tangible posible, ¿no? Entonces ella crece en Alemania y ella estudia bajo la tutela de Heidegger. De hecho, ella se doctora en la Universidad de Heidelberg como filósofa y, pues bueno, ella tiene que emigrar a Estados Unidos por la situación de la Segunda Guerra Mundial y se convierte en una de las más grandes expositoras de la filosofía política, ¿no? Ya llega a dar clases en Chicago, llega a dar clases en Berkeley, Princeton, en muchas universidades muy importantes, que ella logra establecer su pensamiento filosófico y su pensamiento político. Pero el evento más importante va a llegar bueno, no más importante, pero el importante para este caso de estudio que estamos teniendo el día de hoy, va a llegar en 1961, cuando en Argentina es atrapado, es apresado, uno de los grandes de las cabecillas de la Segunda Guerra Mundial, principalmente del encargado de los campos de exterminio, que va a ser Adolf Eichmann. Entonces, Adolf Eichmann va a ser apresado en Argentina, va a ser extraditado a Israel, o sea, ya en el nuevo estado fundado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que pasa con la Carta de las Naciones Unidas, la ONU en sí misma. Y pues bueno, es enjuiciado en Israel y hay pues obviamente todo el jurado, los jueces son judíos y el público también va a ser judío. Y entre esos asistentes del juicio de Adolf Eichmann se va a encontrar Hannah Arendt. Entonces Hannah Arendt va a presenciar todo el juicio de Adolf Eichmann, que va a durar bastantes días, y va a escribir una obra que tal cual se llama Eichmann en Jerusalén. Se los recomiendo. De hecho, si no la pueden encontrar, mándenme mensajitos, se las mando. Pueden mandarme mensaje por aquí, por TikTok, pueden mandarme correo en Spotify, cualquier cosa. Yo les puedo mandar algunas de las obras que tengo en formato de PDF y una de ellas que tengo es el de Eichmann en Jerusalén. Entonces, en esta obra de Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt presencia el juicio y ahí es donde empieza a analizar la importancia de lo que fue el juicio en sí y de lo que era Adolf Eichmann en específico, porque nosotros podremos pensar que, bueno, tenemos al encargado del exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial en juicio.
Entonces ustedes se imaginarán que frente a Hannah Arendt se encontraba el peor de los monstruos, bueno, el peor después de Hitler, ¿no? Que bueno, veremos también qué tiene que ver la maldad y la malevolencia en cuanto al actuar, que es lo que vamos a tratar en este caso específicamente. Pero ella se va dando cuenta con el paso del tiempo, con el paso del juicio, que quien tiene enfrente en realidad no es una persona malévola, no es una persona malvada. Incluso Hannah Arendt llega a mencionar en su obra que ella lo que ve frente a ella, es una víctima más de un sistema totalitario y autoritario. O sea, es decir, ella, siendo judía, haber tenido que abandonar Alemania, su país natal, por culpa de los nazis, cree fervientemente que quien está frente a ella no es un individuo malévolo, sino que quien está frente a ella es una víctima más de todo el sistema autoritario y totalitario que permeó en la Segunda Guerra Mundial y pues bueno, que el nazismo afianzó en Alemania. Ahora, ¿por qué va a decir Hannah Arendt que lo que ella ve es un ser humano común y corriente? Ella va a decir que ella no veía esa maldad, no veía un monstruo que nosotros nos podíamos imaginar sin sentimientos, sin emociones, sin nada. Ella veía a alguien que simplemente había actuado conforme a lo que el sistema que estaba en turno le había indicado que debía de hacer. Incluso Hannah Arendt llega a mencionar en la obra, ¿no? Esta persona te la encuentras en la calle y no te imaginas que es un monstruo sádico malévolo. ¿Pero por qué? Porque en realidad no es un monstruo sádico malévolo. Él simplemente tomaba acciones o hacía acciones en respuesta a lo que se le solicitaba. Era un medio más, un elemento, un engrane más de la burocracia de la Alemania nazi. Y si nosotros pensamos, y bueno, aquí tomando en cuenta lo que vamos a tratar, que es el campo de exterminio del rancho Izaguirre, va a suceder exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? Preámbulo del caso del rancho Izaguirre. Bueno, no, el 8 de marzo se descubre por un grupo de personas que se dedican a buscar desaparecidos aquí en México, encuentran un campo de exterminio en Guadalajara, ¿no? Campo de exterminio de que no se sabe si eran personas desaparecidas, personas relacionadas con el narco, las dos, secuestrados, o sea, no sé, el chiste es que se encontró una fosa clandestina brutal con incineradores, ¿no? O sea, gente que la herramienta necesaria para poder incinerar cadáveres, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de Adolf Eichmann? Adolf Eichmann era un instrumento del sistema nazi. Lo que sucede en los campos de exterminio del rancho Izaguirre es algo muy similar. Se le atribuye al cártel Jalisco Nueva Generación, o sea, es decir, a los narcos que existen en Guadalajara, este campo de exterminio. Ahora, quienes forman parte de este sistema del cártel de Jalisco Nueva Generación es muy similar a quienes forman parte del sistema del nazismo. ¿Por qué? Son entidades que a lo mejor tienen más, ¿cómo se llama? Más, se me fue la palabra, ¿no? Más legitimidad. El nazismo porque era un sistema de gobierno y el cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo, llamémoslo revolucionario, llamémoslo rebelde en la ciudad, en el país de México, ¿no? Pero la forma en la que operan es muy similar. Es decir, hay jerarquías, hay instrumentos, hay herramientas que se utilizan y esas herramientas que se utilizan van a ser la misma sociedad. Quienes estaban encargados, no estoy afirmando que así sea, simplemente estoy diciendo que es un paralelismo que yo estoy tratando de hacer con el campo de exterminio. Es decir, las personas encargadas de torturar o de matar a las personas que fueron encontradas o los cadáveres que fueron encontrados en el rancho Izaguirre, lo hicieron como parte del sistema del cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos formaban parte de una estructura. Entonces, esa estructura requiere que obedezcas órdenes. En el nazismo era exactamente lo mismo. Adolf Eichmann va a decir en su juicio, o sea, en sus comentarios, yo nunca maté a nadie. Yo simplemente estaba obedeciendo órdenes en un sistema que me tenía controlado y oprimido. Ahora, en el cártel Jalisco Nueva Generación, en este caso específicamente del rancho Izaguirre, no estoy diciendo que todos fueran forzados a hacerlo. En el nazismo tampoco. Había quienes sí eran forzados porque el sistema autoritario y totalitario del gobierno les exigía que formaran parte del gobierno y también había quienes funcionaban o quienes participaban de manera voluntaria. En estos casos no dudo quiénes son forzados. ¿Por qué? Por algunas amenazas a familiares, por algunas amenazas tal vez a su modus vivendi, a sus ingresos, a sus negocios y otros que lo hagan por voluntad. Aquí no quiero quiero ser muy enfático en esto. No quiere decir que todas las personas en el nazismo y todas las personas en los campos de exterminio del cártel Jalisco son lindas palomitas. No.
Puede haber quienes sí tengan esta tendencia al mal. Ya decía San Agustín, ¿no? No es que exista tal cual la maldad, sino que lo que existe es la ausencia de bondad. Las personas no son malas, simplemente no saben ser buenas. Entonces, si lo analizamos desde esa perspectiva y regresando al punto de Hannah Arendt, ella decía, a mí no me parecía ver a un monstruo. Si tú agarras a un sicario, él te va a decir, yo lo que estoy haciendo es obedecer órdenes del cabecilla, del líder del cártel o del encargado del campo de exterminio. ¿Por qué? Porque soy parte de ello, ya sea por voluntad o ya sea por obligación o por fuerza, ¿no? O sea, que hayan sido obligados a participar en esto por amenazas. Es un símil muy parecido a lo que sucedió en los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente la escala es muy diferente, simplemente estoy analizando el caso de raíz, ¿no? O sea, la cuestión de lo que es la banalidad del mal, ¿no? Entonces ella llega a la conclusión, Hannah Arendt dice, que en realidad las personas no son malvadas, ¿ok? No sienten ese placer en hacer el mal. Se los digo también desde una perspectiva, nosotros aquí en México lo vivimos, apenas yo en la ciudad donde vivo, yo vivo en Puebla y vivo en una región que se llama Cuautlancingo, se encontraron 3 cadáveres a 3 calles de mi casa, ¿no? Emplayados así, o sea, envueltos en papel de plástico. Si esto llega a suceder en un país de primer mundo, no sé, imaginemos Islandia, por ejemplo, va a ser un caos. ¿Por qué? Porque es un evento que no sucede todos los días. Aquí en México está tan normalizado que por eso es que Hannah Arendt dice, se banaliza la violencia, se banaliza la maldad tal cual. Es parte de un cadáver más, ¿no? Nosotros en México decimos un cadáver más, un cadáver menos. Con las cifras de homicidios que hay en México desde hace años, porque no le echemos la culpa al gobierno de Sheinbaum, no le echemos la culpa al gobierno de AMLO, tenemos que echarle la culpa a esos dos, tenemos que echarle la culpa a Calderón, a Peña Nieto y a todos prácticamente desde que existe el narcotráfico, que les digo que empieza desde mediados del siglo XX, ¿no? O sea, esto no es fortuito, el narcotráfico fue siempre una alianza con el gobierno. El que crea que ningún gobierno ha tenido nexos con el narco es porque no ha analizado tal cual la historia del narco. El narco empieza como una alianza tal cual con el gobierno federal, ¿no? Y poco a poco se va tergiversando y va cambiando la dinámica en la que funciona la relación del narco con el gobierno. Pero no quiere decir que esto es un tema de hoy y es un tema nuevo. Pero la violencia sí ha escalado de manera exponencial, ¿no? Entonces, en México es muy normalizado ese caso, ¿no? Si nosotros vamos al nazismo, a pesar de que fue un periodo de tiempo muy corto, o sea, Hitler toma el poder en el 33, en el 39 se desata la guerra y en el 45 termina, o sea, fue un periodo de 9 años, ¿no? Prácticamente desde que empieza y se establece tal cual el nazismo, pues es muy poco tiempo. Acá nosotros estamos hablando de prácticamente desde los 50 hasta ahorita son 76 años. Entonces ya se ha ido normalizando cada vez más la violencia, pero en el suceso tan rápido y tan escalante que fue la Segunda Guerra Mundial, incluso tenían una propia guerra que se llamaba la Blitzkrieg, la Guerra Relámpago, todo sucedió en periodo de 8 meses, donde Hitler toma el control de prácticamente 12 países de Europa. Pues esto fue escalando de manera muy exponencial. Aquí en México ha sido paulatino, pero en Alemania fue de manera exponencial. Sin embargo, la violencia ya en la Segunda Guerra Mundial y en el nazismo era completamente, no quiero decir justificada, pero sí normalizada. El mismo Hitler, previo a ser el canciller de Alemania, fue víctima de un atentado, fue balaceado en una manifestación y como sobrevive fue vanagloriado como un héroe sobreviviente de la rebelión de los nazis. Tenían ellos al mismo ejército de los camisas pardas, que era una especie de guerrilla que luchaba en contra de los gobiernos establecidos, y podemos decir lo mismo del narco. Y esto del narco no solo de ahora, sino del narco desde los 80s, 80s, 90s, desde que también, recuerdo, corríjame si me equivoco, si alguien aquí es más apto para la historia que yo, fue el periodo de Carlos Salinas de Gortari, donde se mandan a soldados a estudiar en las escuelas de las Américas y que terminan siendo los Zetas, ¿no? Terminan siendo estos guerrilleros que no les querían pagar el gobierno como un verdadero, como un soldado, por así decirlo, como un soldado de élite, y terminan trabajando para el narcotráfico, que sí tiene los recursos para poderles pagar, ¿no? Pero hay una similitud. Lo mismo pasa en la Segunda Guerra Mundial. Cuando en el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, se le prohíbe a Alemania tener un ejército, existían soldados que fueron de la Primera Guerra Mundial. Es decir, recuerden que el periodo fue muy corto. Del 19 al 33, pues en realidad es muy corto el tiempo. Había soldados muy jóvenes que estaban en sus 30, 40 y todavía eran buenos soldados para poder pelear. No tenían trabajo porque lo único que sabían hacer era ser soldados y
terminan trabajando como los camisas pardas para el ejército de los nazis, ejército particular de los nazis. Ahora, no hay una similitud tal cual aquí en el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque no está legitimado que los narcos trabajen para el gobierno. Hay suposiciones, ¿no? Hay teorías de decir, es que los narcos trabajan con el presidente, trabajan con el gobierno, etcétera. Tal vez, pero no está tan legitimado y tan evidenciado como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se sabía que los camisas pardas trabajaban para los nazis, e incluso cuando los nazis toman el poder, los camisas pardas siguen siendo el ejército particular de Hitler. Entonces, ahí hay una similitud, pero al mismo tiempo hay una diferencia. Sin embargo, la violencia estaba justificada en el nazismo. Aquí en México no es que esté justificada, pero sí está igual de normalizada que lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Entonces, ya el ver un cadáver en las calles sí te impacta, sí te saca de onda, pero ya no es una historia nueva. Yo recuerdo hace un par de años, tengo un tío que vive en Austria, él es austriaco, se casó con una de mis tías, y sucedió un evento en el que encontraron una camioneta donde había 3 cadáveres, ¿no? Fueron 7 días que fue toque de queda para ver qué es lo que había pasado, de cómo que encontraron 3 cadáveres muertos en una camioneta. Si nosotros nos espantáramos por cada cadáver que encontramos en las calles o que salen las noticias diario, pues entonces no tendríamos que trabajar ni un día de nuestra vida, porque sería toque de queda 365 días del año. En la Segunda Guerra Mundial era muy común saber ¿sabes que esta persona es judía? La van a llevar a un campo de concentración, de trabajo o de exterminio. Es normal, ya lo sabemos. Eso es lo que va a suceder, ojo, en el nazismo. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial no toda la sociedad civil estaba consciente de lo que sucede en el nazismo, pero pues bueno, hay muchas especulaciones al respecto. Sin embargo, la normalización de la violencia, en el caso de Adolf Eichmann, es decir, él no vio nunca matar a un judío, él nunca mandó matar a un judío, él nunca firmó una orden para matar a un judío, y de hecho este libro les va a sacar muchas dudas y muchos cuestionamientos en el caso de Israel, también lo que está pasando hoy en día, porque vamos a darnos cuenta que la fundación del Estado de Israel lo menciona Hannah Arendt en su obra de Eichmann en Jerusalén, y hay muchas cosas que hace Adolf Eichmann que fomentan, y bueno, Eichmann y todos los nazis, que fomentan la creación del Estado de Israel, porque no todos los judíos eran iguales. Había judíos que eran para campos de concentración, otros para campos de trabajo, otros para campos de exterminio, y otros que fueron entrenados para irse de Alemania con dinero y fundar el Estado de Israel. No me crean mucho a mí, ahí está la obra, ustedes pueden leerlo y pueden encontrarlo. De hecho, aquí tengo mi iPad, ahorita les voy a leer algunas frases que son impactantes de lo que menciona Eichmann en el juicio tal cual y que tiene que ver con esto. Pero en el caso de la violencia, la violencia está normalizada. Ahora, tanto en el nazismo como en el Cártel Jalisco Nueva Generación también existen jerarquías, es decir, se trabaja bajo una escalada de órdenes, es decir, está el líder del cartel, están los sicarios, están los líderes de región, de área, y están los que actúan y efectúan todas estas matanzas. Les puedo asegurar que quien sea el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, llámenle Chapo, llámenle Señor de los Cielos, todos estos grandes narcotraficantes que han existido en México, ellos nunca han matado a nadie, pero tal vez hayan mandado una orden. En el caso del nazismo teníamos a Hitler, que mandaba la orden, pero nunca mataba a nadie. Eichmann era el encargado de los campos de exterminio, pero él nunca firmó la ejecución de un judío. Simplemente controlaba. ¿Por qué? Porque estas jerarquías tenían mucho que ver con estructuras sistemáticas, es decir, había campos de traslado, logística, trenes, estructuras tal cuales de sistema que igual funcionan en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, hay gente que se encarga de diferentes cosas, las jerarquías están establecidas y el funcionamiento de esas jerarquías depende de tu estatus. O sea, es decir, si yo tengo la capacidad de líder, voy a actuar como líder, si soy sicario, voy a actuar como sicario, ¿no? Pero Hannah Arendt sigue diciendo, son víctimas del sistema en el que se encuentran. Una vez más, no les estoy diciendo que sean lindas palomitas y que sean completamente inocentes, pero ya psicológicamente viven en un mundo, pensando principalmente en México, donde sabes que ser narcotraficante pues es una salida fácil, ¿no? O sea, es donde puedes tener dinero de una manera más pragmática que terminar una carrera universitaria y ganar 6,000 pesos mensuales, ¿no? Tal vez el riesgo es mayor, pero sabes que la remuneración económica va a ser más grande. En el nazismo era algo muy similar. No crean que todos los nazis eran gente que tenía dinero, gente que tenía habilidades, gente que era estudiada. No, eran gente común y corriente que se les lavó el cerebro para convencerlos de que la ideología del nazismo, el autoritarismo, el totalitarismo, era lo ideal y había un líder que había que seguir. En el narcotráfico también hay líderes que los sicarios y la gente que está trabajando para el cártel o para el narco
sigue y que tiene esta figura de líder que hay que seguir como una figura de ejemplo, ¿no? O sea, tal cual, o sea, que el que está poniendo el ejemplo hay que seguirlo. El nazismo y los cárteles funcionaban muy similar, independientemente de que el nazismo era más legitimado por una figura de Estado, un sistema, a diferencia del cártel Jalisco, que no tiene esa legitimización del sistema. Sin embargo, podemos decir que hay nexos entre el gobierno o los sistemas políticos y el cártel Jalisco. Bueno, le hablo del cártel Jalisco porque es este tema en específico, ¿no? Pero todos los cárteles funcionan exactamente igual. Bueno, quiero hacer un paréntesis hasta aquí. Muchísimas gracias por sus likes. Veo que llegamos ahorita como a 100 y tantos. Soy muy feliz de tener más de 100 personas. Creo que les está gustando lo que estoy diciendo. Entonces, no olviden darle muchos likes, muchísimos más likes para que lleguen más personas. No olviden seguirme aquí en TikTok, síganme en Spotify, síganme en YouTube. También, ya saben, mi anuncio de siempre. Inscríbanse al taller de filosofía. Tratamos muchos de estos temas. Hablamos de la historia de la filosofía. Hablamos de análisis comparativos de muchísimos temas. Y pues bueno, no es lo mismo estarme escuchando a mí que tal cual participar, ¿no? Entonces, aquí les dejo en mi perfil, tienen el enlace, está en el perfil de Spotify también, en esta pestaña que dice acerca de o sobre, no me acuerdo, sobre el podcast. Ahí está el enlace, ustedes lo pueden llenar y se pueden inscribir al taller de filosofía, que créanme, les va a gustar mucho. Bueno, y si aquí hay alguno de mis alumnos conectados ahorita, se los puede decir en los comentarios, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando al tema, ella, banaliza al mal, o la maldad está banalizada. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un acto de maldad concreto, ¿ok? Hannah Arendt dice que el comportamiento es una falla en nuestro pensamiento, la falla del pensamiento de esas personas, porque hay un sistema opresor que los está forzando a que actúen de esa forma o que esas fallas, esas tendencias a fallar del ser humano se potencien y lleguen a cometer esos actos de maldad. Ahora, el problema radica también, decía Hannah Arendt, en el problema de la educación. Puede haber gente que esté sumamente educada, puede haber gente que no tenga educación, pero el que esté educada o no esté educada puede también guiarnos a fallar, a fracasar. Ninguno de nosotros estamos exentos en cometer un error. Entonces, Hannah Arendt dice que esta falla en nuestro juicio depende mucho del sistema en el que estamos. Y todo el sistema en el que estamos, nuestro ambiente, siempre va a ser un condicionante para cómo nos comportamos. Nosotros mismos, nuestra personalidad, nuestro ser, depende en su mayoría, y habrá muchos psicólogos que no me dejarán mentir, del entorno, del ambiente en el que te encuentras. A muchos de los nazis que atraparon y que enjuiciaron en los juicios de Nuremberg decían, es que no me quedaba de otra. Yo trabajaba de esto o de aquello previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando el sistema se establece y prohíben ciertas cosas, yo tenía que llevar comida a mi casa, yo tenía que mantener a mi familia y no había otra más que formar parte del sistema, formar parte del Estado y hacer lo que te acatara el sistema, o sea, es decir, acatar lo que dijera el sistema. Eso es lo que te correspondía, no tenías otra opción, no tenías tu voz y voto. Si lo pensamos en un cártel es exactamente lo mismo. Mucha de la gente que está ahí, no toda, aclaro, tiene mucha necesidad. Y no solamente porque tenga una necesidad monetaria, sino que también puede existir este tipo de amenaza, como la existía en el nazismo. Pero al existir esa necesidad, no ven una opción más, o sea, está nublada su mente por un sistema que no le permite alcanzar un salario digno, un trabajo digno, horas con su familia, y prefieren optar por opciones sencillas, opciones fáciles. Perdón, tal vez aquí en México tenemos ese problema. Tal vez en Alemania no era ese tal cual el problema, pero sí era no me queda de otra. No tengo otra opción más que participar en el nazismo. Aquí tenemos muchas opciones, pero la más sencilla y la más fácil es el dinero fácil. Y por eso aquí en México existen tantas altas tasas de criminalidad. No estoy hablando únicamente de narcotráfico, sino de robo a transeúnte, secuestro, etcétera, ¿no? Y que por eso mucha gente tiene esta tendencia de ver mal a México o de no querer venir a México por el crimen tal cual que existe aquí, ¿no? Sin embargo, no hay que generalizar de que todas las personas en el narco son malas, porque hay muchas que no están por voluntad propia. Hay muchas que por su mala educación o su falta o carencia de educación tienen que recurrir a eso. Sé que hay miles de opciones, o sea, yo lo sé, créanme. Sé que en los comentarios me van a decir así, no, pero es que puedes trabajar, puedes hacer otras cosas. Yo lo sé, pero esta falla en el juicio que todos tenemos y que si no estamos preparados en temas tan delicados como estos, nos van a llevar a eso, nos van a llevar al crimen, nos van a llevar a formar parte, por ejemplo, en este caso de un cártel, porque pues, no es lo mismo matar a 3 personas y que me den 400,000 pesos que trabajar 60 horas a la semana y solamente ganar 6,000 pesos mensuales, ¿no? Sé que todo depende también de la labor que tú desempeñes, que tú como individuo te esfuerces, trabajes, te prepares, pero las condiciones no son iguales para todos, ¿no? Estamos hablando de que en Alemania en esa época, no quiero decir que era un país similar a México en cuestión socioeconómica, pero era un país en crisis. Era un país que estaba después de una
una Primera Guerra Mundial, que estaba empobrecido, que estaba endeudado, que fue culpado por todos los crímenes que sucedieron en la Primera Guerra Mundial, cosa que no es cierto. O sea, ya lo veremos o lo trataremos en otro tema. Bueno, creo que lo he mencionado en algunos otros podcasts, pero la situación socioeconómica era muy similar, ¿no? O sea, tal cual había alemanes que decían, yo salgo con carretillas con 400 millones de marcos y solamente me alcanza para comprar una o dos hogazas de pan. No estoy diciendo que en México esa sea la situación, pero la crisis económica en México ha existido desde que somos un país independiente. ¿Por qué? Porque somos un resultado pues del imperialismo, ¿no? O sea, de tal cual ser un país que fue conquistado y evangelizado. No hay que echarle la culpa, ¿no? Pero el resultado es ese, ¿no? O sea, solamente tenemos 200 años de historia como país, pero no quiere decir que seamos completamente culpables de ello, ¿no? Entonces, el pensamiento opresor del sistema, pues toma ventaja de esto, ¿no? Y hace que estas tendencias que tenemos a fracasar o a fallar, pues se potencien. ¿Por qué? Porque voy a tener que tomar decisiones fáciles. Eso pasó en el nazismo, eso pasó en la Segunda Guerra Mundial y eso pasa muy similar aquí en México con el sistema del narcotráfico. Perdón si ven que estoy volteando, pero es que tengo mis apuntes, ya saben, siempre para no fallarles y no decirles estupideces, ¿no? Pero bueno, entonces estos actos que nosotros podemos catalogar como impensables, o sea, es decir, algo que yo no haría porque es algo que no puedo yo creer ni concebir, ni nunca llegaría a hacer. Nunca digamos nunca. ¿Por qué? Porque podremos tener una moral muy fundamentada, una ética muy establecida, pero en casos de crisis nunca sabremos cómo comportarnos. Hace rato platicaba con un alumno que está tomando un taller no me acuerdo específicamente de qué, pero que habla de algunas tendencias psicológicas del ser humano, y me decía justamente, nunca sabemos cómo actuamos, cuáles son nuestros traumas de la infancia, cuáles son nuestros traumas de la niñez, cómo en realidad nosotros nos fuimos desarrollando, ¿no? Entonces, el creer que siempre tomaremos las mismas decisiones es algo incoherente y lógico. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en constante cambio. Ya lo va a decir Heráclito, lo va a respaldar Empédocles y bueno, Aristóteles, Platón y muchos filósofos, incluso los estoicos, van a decir, efectivamente todo está en constante cambio. Y una de esas cosas es la tendencia a fallar. Entonces, actuar o pensar que nosotros funcionamos de manera sistemática puede tener sus fallas porque no sabremos qué cosa pueda despertar estos actos impensables, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba en el juicio de Eichmann? Todo él lo defendía desde una perspectiva de, es que yo en realidad nunca hice nada. Y toda la evidencia apuntaba a que efectivamente él nunca hizo nada. El sistema funcionaba de una forma, él obedecía órdenes. Si no obedecía órdenes, iba a tener represalias fuertes para él y para su familia. En el narco, ahí sí es exactamente igual. Tal vez te piden que hagas estas 2, 3 cosas, que asesines, que incineres, que secuestres, y si tú te rehusas, pues entonces el que va a estar incinerado vas a ser tú, o tu papá, o tu familia, y ahí hay un problema entonces de toma de decisiones, de moral, de ética. ¿Qué hago, no? Entonces siempre va a surgir el instinto de preservación, y va a ser, ¿sabes qué? Pues primero está mi familia y yo, y después ya entonces todo lo demás. Lo mismo sucedía en el nazismo, lo mismo sucedía en este caso, que plantea que ve Hannah Arendt en el juicio de Eichmann, ¿no? Entonces, esta idea de que el mal es banal y que es trivial y que no es en realidad una cuestión intrínseca del ser humano, no elimina, va a decir Hannah Arendt, la maldad del acto. O sea, es decir, de que se hizo algo malo, se hizo algo malo. Pero no existe la intención de actuar de esa manera. Apenas estaba platicando con unos miembros del taller sobre una de las máximas de Pitágoras, que dice, castiga con severidad a tu hijo la muerte de un animal, así sea un insecto. El homicidio comienza así, ¿no? Y todos llegamos a la conclusión de que tal vez no es que así comience el homicidio, pero comenzaría si hubiera una intención. Quiero hacer sufrir, quiero dañar al individuo. Yo les puedo asegurar, en realidad no les puedo asegurar, pero me imagino que hay un porcentaje de estas personas que se dedican al exterminio en los campos de exterminio de los narcos y que existían en el campo de exterminio de los nazis, que ellos no querían hacer daño, pero formaban parte de un engranaje, de un sistema, de una estructura en la que tenían que obedecer, que tenían que responder y que tenían que actuar. El acto es malvado, va a decir Hannah Arendt, pero no hay una intención de dañar al individuo, no hay una intención de ser malévolo y de buscar el sufrimiento. Pero, una vez más, parezco disco rayado, muy enfática es Hannah Arendt, que no desprende de maldad al acto de la intención. Puedes no tener la intención, pero hiciste algo malo, ¿no? Entonces, el que no veamos, o que aquí, como dijo Hannah Arendt, ¿no? Que ella veía una víctima, no necesariamente quiere decir que no fuese un partícipe y un
actor de un campo de exterminio, bueno, de un holocausto o de un genocidio, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, yo no quiero decir que en México lo que sucede con el narco es un genocidio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el genocidio tiene ciertas características de acuerdo a la ONU, ¿no? Porque, bueno, pues a la ONU también le conviene, por ejemplo, el de Ruanda no fue genocidio hasta muchísimos años después, pero murieron miles de personas en 3, 4 días, ¿no? Entonces ahí es muy ambiguo y muy abstracto qué es lo que es un genocidio para las Naciones Unidas. Pero si nosotros contamos la serie de asesinatos que ha habido en México, principalmente desde el inicio del narco, yo podría catalogarlo como un genocidio. Lamentablemente, como es un periodo de tiempo tan largo, podrían decir, bueno, no, es lo que muere la gente normalmente. Vayamos a otros países donde no existe este tipo de prácticas, ¿no? Donde no existe estas figuras como el cártel de Jalisco y todos los cárteles que existen. Son tasas similares, existe ¿cómo decirlo? Un número de homicidios de la misma forma que aquí, relacionados, o sea, tipificados como relacionados contra el narco, pues bueno, creo que no lo hay, ¿no? No tengo el dato tal cual, si alguien los tiene, se los agradecería mucho, pero hay una diferencia. Entonces yo creo que sí podría ser catalogado incluso como un genocidio, ¿no? Sin embargo, Hannah Arendt dice que no hay una maldad tal cual, sino que lo que hay es una normalización en la violencia. Yo ya no veo mal un cadáver tirado en la calle, no porque lo vea bien, pero porque ya estoy acostumbrado a ello. Puede suceder exactamente lo mismo con los que cobran piso, con los que asaltan, con los que se suben a los microbuses. ¿Y qué es lo que sucede, lamentablemente? Que está tan normalizada la violencia que cuando hay un acto de violencia en contra del perpetrador, o sea, es decir, que el victimizador se vuelve víctima, nos da gusto. Y creo que a todos nos ha pasado. Por ejemplo, no sé, hace muchos años, creo que en pandemia hasta incluso subían el video diciendo, y yo lo compartí, que decía, videos que curan el alma, ¿no? Y cuando agarraban a un ratero que se había subido a saltar una combi, que lo agarraron, pero que le metieron una madriza espantosa y lo mandaron al hospital, nos daba gusto, ¿no? Y ahí es como de, entonces yo soy malo porque me da gusto cómo golpean al criminal. No, espérate, no, es que no soy malo, simplemente es que estás haciendo justicia. Ok, pero, o sea, si tú deliberadamente estás deseándole el mal a alguien, entonces eres incluso más malvado que aquel que simplemente obedece órdenes, ¿no? Seríamos incluso más malvados que Adolf Eichmann, o seríamos más malvados que lo que sucedió en el Rancho Izaguirre, ¿no? Pero bueno, o sea, obviamente esto está abierto a mucha interpretación, está abierto a mucho tema de conversación y eso es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Voy a poner atención a todos sus comentarios porque ahora sí me fui así de corrido. Voy a leer sus comentarios y voy a dar una conclusión ya sobre esto más adelante, ¿no? No sin antes agradecer sus likes, agradecer su presencia. Recuerden compartir, recuerden seguirme aquí, síganme en Spotify, síganme en YouTube y pues bueno, inscríbanse al taller de filosofía, créanme que les va a gustar. Se me cayó mi mouse, entonces voy a tratar de leer sus comentarios lo mejor posible porque el pad del iPad está bien feo. Entonces, vamos a ver, dice, la raíz de la violencia podría estar en el instinto y esa lucha constante entre la lucha o la huida. Justamente lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, es decir, si los nazis hubieran tenido la opción, o bueno, los que trabajaron para los nazis, de decir, me voy ahorita mismo de Alemania, pues bueno, dirías, bueno, está tratando de hacerlo éticamente correcto o moralmente correcto. Pensemos si ahorita ustedes existiera un régimen totalitario y autoritario, que les dijera, tienen 3 días para decidirse, ¿podrían agarrar sus chivas e irse? Y decir, vámonos a otro país y pedir asilo, o sea, no es tan sencillo, y menos con todo lo que está sucediendo ahorita, perdón, en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Entonces, esa decisión tal vez es muy racional, tal vez es muy humana y tal vez haya una cuestión ética dentro de nosotros, pero actuar de esa manera tan esporádicamente y tan rápidamente, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, preferirías tal vez formar parte de un sistema autoritario y totalitario que perder a tu familia, abandonarla, dejar tu zona de confort, tu modus vivendi, etcétera, ¿no? Entonces sí es un tanto complicado. Digo, a mí no me gustaría nunca estar en una posición así, ¿no? Le agradezco, Caricito, por todas sus flores. Muchísimas gracias. No acostumbro recibirlo, entonces les agradezco muchísimo, ¿no? Dice, yo veo muchas similitudes también con el actual gobierno de Donald Trump. Vean el episodio o escuchen el episodio que grabé hace unos meses que se llama El efecto Donald Trump. No hablé del nazismo tal cual, pero hablé de un sistema autoritario, totalitario, opresor, y pues bueno, hablábamos justamente de eso. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Después de ese ataque ganó las elecciones y además ahorita lo que existe es esta guerra comercial que, honestamente, desde mi perspectiva, el señor está perdiendo porque ya lo dijo uno de los representantes de China, no recuerdo si fue el secretario de Estado, que dijo, China ha estado aquí 5,000 años, muchísimo antes de que estuviera Estados Unidos. Ha sobrevivido, va a sobrevivir y sobrevivirá.
Yo no me confiaría tanto, sin embargo, pues bueno, ya ellos tienen más experiencia, más cuestiones empíricas de lo que es tener crisis en sus dinastías, en sus imperios, y pues bueno, de Estados Unidos en realidad es una nación muy joven, ¿no? 300 años, 1776, que fue su independencia. Dice, los palestinos que los recibió con manos abiertas y los judíos los matan sin retener el corazón. Sí, yo no quiero nunca tocar este tema. Bueno, sí quiero, porque lo toco y recibo muchas, eres un antisemita y apoyas el terrorismo. Lean, bueno, ahorita voy a leerles algunas de las frases que dijo Eichmann. En 1961 fue un nazi encargado de exterminar judíos. Hay unas frases que dices, ¿en realidad eras tan antisemita? ¿En realidad eras nazi, güey? ¿Por qué? Porque estas frases apoyan mucho al Estado sionista, tal cual así lo menciona, ¿no? Entonces, es muy interesante. Dice, ¿puede un sistema que produce muerte todos los días seguir llamándose civilización? Es que depende qué es lo que llamemos civilización. Hay muchas teorías que llaman a la civilización el avance tecnológico y el progreso de la sociedad. Nos guste o no, avance tecnológico hay, progreso de la sociedad hay. Pero violencia ha existido desde siempre. Tal vez ahora está maximizada porque también somos más. Demográficamente hablando, no podemos controlar esos números. Sin embargo, sí en nuestro país está muy normalizada la violencia, que es justamente lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial. También el normalizar, el matar o el asesinar a cierto tipo de persona. ¡Ajúa! Y que viva el norte. Y soy del norte, nada más que como no hablo, bueno, no viví mucho tiempo en el norte, por eso no hablo como norteño, pero sí somos de allá. Entonces, un saludo para todos los norteños y bueno, un saludo para todos en México. En realidad, saben que quiero muchísimo a mi país y también por eso trato de hacer estos análisis que tal vez nosotros no relacionamos o ni siquiera conocemos. Yo creo que muchos no tenían la idea de cómo la banalidad del mal de Hannah Arendt podía aplicar en el caso de un campo de exterminio en México en pleno siglo XXI, ¿no? Pero por eso la filosofía está aquí, por eso hablamos de filosofía y eso es lo bellísimo de la filosofía, ¿no? Dice, hola, bienvenidos todos, les agradezco siempre su participación. Dice, saludos a Cuautlancingo, saludos hasta donde se encuentren. Dice, ojalá había sido mi profesor en la preparatoria. Híjole, a mí me hubiera encantado ser. Bueno, yo sigo siendo profesor ahorita ya otra vez en los talleres de filosofía, en mis clases de inglés, pero me encanta. O sea, yo puedo estar hablando de esto horas y horas y horas y nunca cansarme, ¿no? Dice, antes de la Segunda Guerra Mundial no había tanto conocimiento de los derechos humanos. Hoy sí existe la difusión. Es que existía la moral y la ética. Digo, no hay que tener una carta de derechos humanos para poder decir, oye, el ser humano tiene que comportarse de esta u otra forma, ¿no? El querer respaldar solamente en la Carta de Derechos Humanos de la ONU, que está basada en Código Hammurabi, está en códigos prehispánicos, en la Biblia, en el Corán, en todos los textos religiosos y en muchos textos que hablan de moralidad a lo largo de la historia, no quiere decir que a partir de ahí entonces ya ahora sí conocemos los derechos. Aristóteles dedicó toda su maldita vida a explicarles qué es lo que debe ser el buen comportamiento de un individuo con otro, la ética. Y no solo él, miles de filósofos después de él. Entonces creo que el decir, bueno, es que como no había mucho conocimiento, o sea, el decir la ignorancia es la culpable de todo eso, sí, estoy de acuerdo, pero no se justifica. O sea, es decir, no justifico el que, como yo no sabía, entonces gracias por decirme ONU, es nuevo sistema mundo, gracias por decirme Naciones Unidas lo que es tratar de ser un buen ser humano. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Tan tergiversados y tan difuminados que están los derechos humanos, que tiene más derechos humanos el perpetrador que la víctima. En las noticias sale Pedro N. con la cara tapada, violó y mató a Juanita tal y tal, las fotos de la chava, dónde vivía, quién era, y es como de, güey, o sea, entonces, ¿por qué la víctima tiene menos derechos? ¿Porque ya murió? ¿Porque dejó de ser? ¿Porque trascendió, como le quieran decir hoy en día? No, discúlpenme, pero la víctima tiene más derechos y tiene que tener más privacidad y más respeto que un criminal que no se comportó como un ser humano. Cuando yo daba clases de derechos humanos en la universidad, siempre les decía, bueno, esa es mi perspectiva y mi opinión, no quiere decir que eso lo diga en algún lado. Es para que puedas tener derechos humanos, debes de comportarte como tal, como un ser humano. Si no tienes empatía, si no tienes bondad, si no tienes caridad, etcétera, no tienes, yo desde mi perspectiva, derechos humanos. No deberías de ser, ¿cómo decirlo?, partícipe o disfrutar de tener derechos humanos. Pero bueno, tal vez mi idea es un poco radical, pero pues a veces se necesita ese tipo de ideas radicales. Sé que a lo mejor es un poco contradictorio con lo que estamos hablando del nazismo y los cárteles, pero pues digo, no todo es completamente malo. Ahí está el Taijitu del taoísmo, que es el yin y el yang. Hay cosas buenas en lo malo, cosas malas en lo bueno. Dice, a veces la necesidad nos deja ciegos en nuestras decisiones racionales, completamente. Sobre todo si tienes lo mejor personas las cuales dependan al 100% de ti. Pensemos que muchos nazis tenían ese problema. Lo mismo tienen muchos sicarios en el cártel Jalisco. Y bueno, hablo del cártel Jalisco. Digo, cuando hablo del cártel Jalisco pensemos narcotráfico en general, ¿no? Entonces puede ser un problema muy grande. Perdón, el perro de mi vecino, entonces ahí puedo tratar de quitar el audio, ¿no? Una disculpa.
Entonces, hay muchas cosas que pueden afectar tal cual nuestro juicio, que es justamente lo que decía Hannah Arendt, ¿no? Se los reclutan y los aleccionan con videos y torturas para que lo vean común, y eso también sucedía en el nazismo. Exactamente lo mismo. Los entrenaban, les enseñaban lo que era el antisemitismo. Tal vez la víctima aquí era el judío, pero el judío era de, oye, ¿por qué los judíos? Perfecto, qué bueno que me lo dices. Y tenían todo un sistema de propaganda que era el de Joseph Goebbels, que era un doctor en filosofía. Bueno, no era doctor en filosofía, creo que era especializado en filosofía tal cual, ¿no? Pero él era el jefe de propaganda, se encargaban de adoctrinar y adiestrar a la sociedad para que vieran todo eso como algo normalizado. Lo mismo sucede en el cártel Jalisco, lo mismo sucede en el narcotráfico y los aleccionan. Qué buen análisis comparativo, te agradezco mucho, Bessie, por tu comentario, porque sí, justamente es una similitud muy, muy, ahí se me va la palabra, tangible, ¿no? Presente ahí. Dice, cuando la conciencia duerme, el mal se institucionaliza. Sí, y por eso estamos hoy aquí hablando de estos temas para que pues tratemos poco a poco de entender cómo funciona, ¿no? Dice, en contextos privilegiados es fácil no entender otras realidades, no es justificable, pero, el pero ya no salió, pero sí, completamente no se justifica y es lo que decía Hannah Arendt, ¿no? Tal vez no hay esta intención de hacer maldad, pero el acto es malvado y el acto es algo que se tiene que, ¿cómo se llama? Algo que se tiene que atacar específicamente y juzgar. El acto sí, tal vez al individuo no tanto, pero ahí está también la diferencia de lo que decía Hannah Arendt, ¿no? La individualidad del ser, ¿no? O sea, lo que es el ser mismo. Si yo no veo a alguien malo, yo veo a alguien que es una víctima del sistema, pero que actuó de manera malévola, ¿no? Dice, no me alcanza para parte de las clases, por eso te envié mínimo las rosas por agradecimiento mientras. No se preocupen. Digo, creo que el taller no está tan caro. Yo sé que no todos tienen el poder adquisitivo exactamente igual, pero bueno, siempre trato de tener la mente abierta y a escuchar sus opiniones, ofertas, para tratar de estar listos para todos, para poder ayudarlos a todos y que al mismo tiempo, pues les digo, yo estoy viviendo del taller, entonces les agradezco muchísimo siempre su participación en el taller y pues bueno, por eso estoy tratando de hacer estos envíos cada vez más seguidos para cumplirles. Dice, no sé cómo expresar esto, pero ¿crees que sería viable un régimen que rija el mundo generalizado? O sea, no sé si te refieres a un sistema mundial de gobierno. No lo creo. Hay muchas culturas, muchas tradiciones, muchas prácticas que tienen diferentes países en las cuales no creo que un sistema general funcione, ¿no? Y además sería un proceso demasiado largo para poder incluso definir qué es lo que es el deber ser a nivel mundial. No, a mí siempre me han preguntado, ¿crees en los absolutos? No creo en los absolutos. Y uno de ellos sería un sistema de gobierno absoluto, que domine y gobierne a todo el mundo. Dudo mucho que sea factible, ¿no? Dice Francisco, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Pues sí, también. Y aquí es algo muy interesante lo que menciona Francisco, que es una frase de Edmund Burke. Los norteamericanos se jactan de haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos entran a la Segunda Guerra Mundial en 1942, 39, 40, 41, 42, hasta que hubo intereses de por medio. Antes no les importaba. ¿Qué decía incluso el primer ministro de Inglaterra, se me fue su nombre, Winston Churchill? Antes de que Hitler tomara el poder, bueno, que fuera así, que se evidenciara como nazi y que se hiciera la Segunda Guerra Mundial, decía que Inglaterra necesitaba un líder como Adolf Hitler, ¿no? Hasta que pasaron todos esos problemas, fue como de, ups, usted perdone. Pero no quiere decir que no haya mencionado eso antes y que haya tenido características de líder Hitler. Lo tuvo. Políticamente hablando, ha sido un gran líder. Que haya tergiversado la información y que haya tergiversado la moral y la ética, eso es una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, para regresar entonces al tema, Hannah Arendt dice que todos somos capaces de hacer cosas malas, pero esa habilidad que tenemos de hacer cosas malas no es porque intrínsecamente nosotros tengamos una maldad dentro de nosotros, como lo decía Thomas Hobbes, sino que el sistema y las condicionantes externas pueden empujarnos a actuar de manera malvada sin ser consciente de la maldad que está en el acto. Es decir, actuamos de manera malvada, pero no es que yo busque dañar a alguien, sino es porque el sistema me está condicionando, me está empujando y me está forzando, consciente o inconscientemente, a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, no estamos exentos de que haya regímenes políticos que nos lleven a actuar de manera tanto positiva como negativa, ¿no? Pero, bueno, obviamente ya psicológicamente hablando, sí debe de haber algo que sea intrínsecamente malvado, digo, tal vez sea la ausencia de estos sentimientos, la ausencia de estas emociones, y pues sea una cuestión médica o psicológica,
pero no es que nosotros sintamos placer deliberadamente en hacer algo malo en este tipo de casos, ¿no? En el caso del nazismo y en el caso pues en este caso del Rancho Izaguirre, ¿no? Pero bueno, una vez más les agradezco por sus likes, les agradezco su participación, les agradezco siempre que me sigan, que se inscriban al taller y bueno, que sigan pendientes siempre de Filosofía para Todos. Entonces, ahora les voy a leer unas de las frases que a mí me sacaron de onda de este libro de Eichmann en Jerusalén. Nada más déjenme, voy a quitar mis notas y voy a abrir el libro porque lo tengo subrayado, donde él habla de los judíos y pues en realidad, y la misma Hannah Arendt dice, yo no veo a alguien malo aquí, ¿no? Yo veo a alguien que está hablando desde su realidad, ¿no? Desde lo que él tenía que vivir. Incluso hay una parte, déjenme ahorita se los leo, es que está en inglés, perdón si ven que a veces me tardo por la traducción, ¿no? Hay una parte donde están hablándole, que están entrevistando a una de las víctimas de los sobrevivientes de los campos de concentración, porque también es importante hablar de las víctimas, no solo del perpetrador. O sea, sí, Hannah Arendt decía que perdón, en la banalidad del mal, el perpetrador se vuelve víctima del sistema, pero estos victimizadores también tienen víctimas. Entonces, en esta parte, uno de los jueces le pregunta a una de las víctimas, dice, ¿por qué no protestaste? ¿Por qué te subiste al tren? Eran 15,000 personas que estaban paradas ahí contra cientos de guardias. ¿Por qué no armaron una revuelta y atacaron? ¿Por qué no? Les pregunto yo, si hubieran sido ustedes, esto es el caso de bichos, ¿no? De las hormigas contra los saltamontes, si son miles de hormigas y cientos de saltamontes, ¿por qué no atacar? Porque hay un adoctrinamiento, porque hay un pensamiento, hay una opresión, una humillación. El individuo es muy inteligente, la masa a veces es estúpida, no sabe tomar decisiones, la masa no sabe controlarse. Entonces la víctima también puede actuar de manera inconsciente. Era muy fácil de decir, oye, güey, son 100 guardias, nosotros somos 40,000, ¿por qué no nos abalanzamos? Perdón. Que fue algo muy similar en lo que pasó en el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, fue tanta la gente que iba a derribar el muro que los guardias dijeron, no tengo balas suficientes para matarlos a todos. Entonces lo mejor que pude haber hecho fue quitarme el rifle, empezar a golpear la pared y tumbar el muro con ellos, ¿no? Pero tomar esa conciencia es muy difícil, donde hay un sistema político, militar, que está oprimiendo y controlando al individuo, ¿no? Entonces, tanto no sabían lo que hacían los victimizadores, como las víctimas tampoco sabían cómo actuar, ¿no? Entonces, esta frase, híjole, también es así brutal, porque es un judío el que le está preguntando a otro judío, un judío que no vivió eso, a un judío que sí lo vivió, y es lo que mencionó alguno de ustedes hace rato. No es lo mismo lo que te pasa a ti que lo que le pasa a otra persona. Desde la otredad yo puedo juzgar y hacer juicios de valores brutales ante una realidad que no conozco y que infiero, y eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco, voy a leer sus comentarios, estoy leyendo otras de estas frases. Miren, por ejemplo, acá hay una que dice un primer ministro egipcio, o sea, que también estuvo presente en el juicio, que dice, Hitler fue inocente del asesinato de los judíos. Él era una víctima del sionismo, que había buscado perpetrar crímenes que eventualmente permitieran alcanzar la meta del sionismo, que era crear el Estado de Israel. Estamos hablando de 1961, ¿eh? Esto fue 1961, no le estoy hablando de ayer, de antier, 1961. Están diciendo que Hitler fue inocente del asesinato de los judíos y una víctima del sionismo porque lo que se buscaba era fundar y crear el Estado de Israel. Sacar a los judíos era la meta, pero se tenía que formar el Estado de Israel. Ahora, sé que ya a lo mejor no estamos hablando tanto del Rancho Izaguirre, pero son frases que hablan justamente de la banalidad del mal. Entonces, ¿Hitler era culpable? No era inocente, no, sí fue culpable, actuó. Pero él tal cual no hizo nada. Él fue alguien que fue víctima de su situación. Porque una vez más, si analizamos la historia de Hitler, ¿qué es lo que pasaba? Él fue menospreciado como artista, fue un héroe conmemorado en la Primera Guerra Mundial, pero rechazado y desechado. Él se sentía alemán y cómo menospreciaron a los alemanes. O sea, es una vorágine de factores que no es solamente de, es un maldito desgraciado. No, era un buen político. Le proveía a su gente, le daba medicinas, autos, empresas. Todas las empresas que ustedes conocen, bueno, no todas, la mayoría, que son exitosas hoy en día, son alemanas y provienen del nazismo. Volkswagen, Bayern, Siemens. Son empresas que provienen del nazismo. Entonces, como político, pues en realidad no era mal político, pero fue en su actuar malvado, pero también fue víctima de un sistema opresor, de un sistema mundo, que en el Tratado de Versalles trató de oprimir completamente a Alemania, tal cual, ¿no?
Fíjense, esta frase es una brutalidad, ¿no? En lo que estaban en el juicio, su abogado dice, es una frase muy corta, pero es una brutalidad. Dice, Eichmann se siente culpable ante Dios, pero no ante la ley. Lo que hice fue malo. Sí. ¿Por qué? Porque no me quedaba de otra. Pero ante la ley, yo soy víctima exactamente igual que el resto de los judíos. Entonces, fíjense cómo se tergiversa la realidad. Digo, independientemente de eso, Hannah Arendt es como de, pues tiene razón. Él sabe que es culpable de lo que pasó, de lo que sucedió, del acto. Pero él no es culpable porque él no toma la decisión racional de manera directa de decir, yo voy a matar a los judíos, hasta a los judíos tal cual, ¿no? Dice incluso aquí, ¿no? Dice, el sistema legal de los nazis no había hecho nada malo. De lo que se le acusaban los crímenes, pero de actos de Estado. O sea, el Estado actuó de manera negativa. Los nazis eran la herramienta en el Rancho Izaguirre. Tenemos a los narcotraficantes, que son la herramienta. ¿Cuál es el problema? El sistema, el Estado. Algo anda mal en el por qué los jóvenes y la sociedad andan buscando unirse al narco y caer en campos de exterminio, como lo que es en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Pero bueno, voy a seguir buscando frases, perdón, no sin antes agradecerles sus comentarios, agradecer su participación, sus likes. Recuerden que entre más likes demos, más lejos llegamos y bueno, este canal crece más, ¿no? No sin antes también recordarles, la próxima semana va a haber otro en vivo, también martes 8:30 de la noche. Tendremos de invitado a un doctor en pedagogía que hablará sobre esta serie de adolescencia que está en Netflix y de muchas de las problemáticas que suceden en la educación y la pedagogía en México. Y pues bueno, estaremos analizando esta serie, haremos una entrevista con este doctor y bueno, daremos una conclusión sobre el tema. Entonces los invito, próximo martes 8:30 de la noche, no se lo pierdan, ¿vale? Fíjense, aquí dice, dice, la actitud de Eichmann era diferente. Primero que nada, él estaba siendo acusado por asesinato, ¿no? Y decía, lo que tiene que ver con la matanza o el asesinato de judíos, yo no tuve nada que ver con eso. Yo nunca maté a un judío o a un no judío en todos los aspectos, ¿no? Nunca maté a ningún ser humano. Nunca di una orden de matar a un judío o a un no judío. Simplemente no lo hice. Él se encargaba de la logística, de llevarlos a los campos, de cuáles eran los que iban al trabajo, cuáles iban a exterminio. Dice, pero yo de decir maten a este, jamás lo hizo. Entonces, bueno, es lo que él dice también. Y bueno, el registro de todo lo que se encontró, las evidencias, pruebas, efectivamente no había nada que tuviese su firma. Entonces, ahí podemos ver por qué Hannah Arendt crea esta premisa sobre lo que fue Eichmann. El decir, bueno, pues es que en realidad él no deliberadamente buscaba matar a los judíos, ¿no? Tal cual, aquí hay una parte donde un psiquiatra analiza a Eichmann y dice tal cual, no un psiquiatra, varios, ¿no? Dice, media docena lo catalogaron como un ser humano común y corriente, normal, sin tendencias psicopáticas, maniáticas, nada. Era un ser humano común y corriente. E incluso dicen, un hombre con ideas muy positivas. Un hombre obsesionado con... dice, era un hombre que no estaba obsesionado con el peligro ni con la insaciabilidad de matar. O sea, era un ser humano común y corriente, una persona tal cual. O sea, no había un dejo psicológico, psiquiátrico, porque también había psiquiatras ahí, que fuera malvado. No estoy diciendo que, regresando al caso del Rancho Izaguirre, que todos los narcos sean unas lindas y dulces palomitas. Debe haber alguien que sí disfrute, ¿no? Ya con tendencias maniáticas, psicopáticas, sociópatas, no sé, ya eso ya lo dirá un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Pero su actuar es muy diferente a su pensar. El pensar puede ser, no me queda de otra. El actuar es de, bueno, lo tuve que hacer, tampoco me quedó de otra. Entonces, no estoy excusando ni a los nazis, ni estoy excusando a los narcos, pero mucha de la sociedad es víctima del sistema en el que se encuentra. Sé que a veces es muy fácil culpar al sistema, y lo es, no me voy a negar, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, está en mí el educarme, en mi familia, los valores. No todos tenemos las mismas opciones, no todos tenemos las mismas oportunidades. El privilegio es una venda brutal en los ojos que no te deja ver la realidad de otras personas y crees que tu realidad es exactamente igual a las de otras. Entonces, hay que
quitarnos nosotros esa venda de los ojos y decir, ¿sabes qué? Si a mí me ha ido bien por mi esfuerzo y por todo, todo me ha funcionado y todo ha hecho clic, no quiere decir que no le haya funcionado a los demás y no quiere decir que los demás no hayan intentado. Puede ser que hayan estado trabajando arduamente y no les quedó de otra más que caer en eso. Pero en un sistema que de por sí propicia desempleo, inseguridad y todas las cosas que vivimos aquí en México, pues obviamente te va a impulsar cada vez más a ello. A que estos juicios, como decía Hannah Arendt, no sean juicios coherentes, no sean juicios bondadosos, pero que tampoco sean juicios de quiero y tengo las ganas de ser narco porque quiero matar gente. Lo dudo mucho. Los nazis, puede ser que haya habido algunos que sí, pero también haya habido muchos que dijeron, bueno, es el parte de el cómo nuestro sistema tiene que crecer y cómo el nazismo va a funcionar. Ay Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? Me dijo que estos objetos, ay Dios, espérenme porque me aparece aquí en TikTok que estoy muerto y que debo de hacer algo. Dice, ¿cuál de estos objetos? Tengo que seleccionar para decirles que estoy vivo. Ok, ya, perdón. Pero bueno, ya me distrajo TikTok con esto, ¿no? Pero les agradezco muchísimo la participación, les agradezco mucho que estén comentando. Ahorita leo los comentarios que hayan tenido y voy a seguir leyendo unas que otras frases que son bastante interesantes y pues bueno, llegar ya a una conclusión, ¿no? Déjenme ver. Por ejemplo, fíjense, en esta frase dice, para los judíos que no podían costear el ser extraditados, ¿no? En el nazismo, por la simple razón de que no tenían cómo, entonces lo que hacían los nazis era darles dinero. ¿Para qué? Para que pudieran tener sus visas, les validaran sus visas y lograran recibirlos en otros países. Entonces, ¿esto es un acto de maldad? Bueno, sí, porque los quieren correr de su país sin ninguna base. Podríamos decir lo mismo de lo que está pasando ahorita con Donald Trump. Pero Donald Trump es de agarra tus chivas y te vas. Las situaciones diferentes, son ilegales, no son nacidos ahí, etc. Pero también lo quiere hacer con los legales nacidos ahí, o sea, con los mexicanos que nacieron ahí, lo quiere llegar a hacer. Pero tiene que hacerse sistemáticamente, legalmente, ¿no? Te voy a dar tu dinero para que te vayas. Yo creo que Donald Trump no les paga ni el viaje, ni les da ni de comer. Y creo, estoy asumiendo. Sin embargo, fíjense, hay muchas cosas que se repiten. Los errores tienden a repetirse. Tenemos esta tendencia, al fallo. Eso es lo que dice Hannah Arendt. Ahí es donde se encuentra la banalidad del mal. No es que yo sea deliberadamente malo porque tengo la intención de dañar a alguien, sino que la situación, todo el entorno me pudo haber empujado a que yo actúe de una manera malévola o malvada sin en realidad yo ser malvado. Pero bueno, voy a leer sus comentarios. Ya con esta parte terminamos. Obviamente esto tiene mucha tela de donde cortar. El tema es muy extenso, muy amplio. Pero, pues bueno, el chiste, estoy tratando de hacerlos de no más de 1 hora para que no se me aburran en Spotify y en YouTube y pueda yo tener más vistas. YouTube es increíblemente difícil de crecer, entonces les agradecería que también entren, aunque no vean los videos, bueno, sí traten de verlos, pero síganme, denle like a los videos porque eso me ayudaría mucho porque YouTube sí paga, Spotify no paga, entonces les agradecería mucho. Pero les agradezco mucho siempre a mis seguidores. En Spotify estamos creciendo de manera, bueno, yo digo exponencial, tengo como 80, 90 seguidores por semana. Para mí es un montón. Entonces les agradezco muchísimo. Síganme escuchando, sigan conectándose a los en vivos, sigan dando like y bueno, sigan siempre pendientes de la filosofía, ¿no? Dice, no tiene nada que ver con el tema, pero algunos libros que recomiendas para entrar en la filosofía o intermedios, hoy es muchísimo mejor tomar tus clases. Bueno, no es muchísimo mejor, créanme, los libros de filosofía son mucho mejores porque los escribieron filósofos, pero pues bueno, ya saben, el tradicional que podría ser El mundo de Sofía, un libro común, lecciones preliminares de filosofía de ¿cómo se llama? García Morente, creo que se llama García Morente el autor. Incluso series, vean Merlí, esa serie es muy buena, o sea, les puede dar así una embarrada muy sencilla de lo que son las máximas filosóficas de muchos pensadores a lo largo de la historia, entonces, pues por ahí podrían empezar. Dice Adrián, gracias por tus aportaciones. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Saludos desde Monterrey, México. Bueno, saludos desde Jalisco. Saludos a toda la República, saludos a toda Latinoamérica y saludos a todos aquellos de habla hispana que están en otros países. Se los digo porque ya tengo alumnos de Irlanda, de Qatar, de Estados Unidos, de Colombia, de Chile. O sea, les agradezco muchísimo su participación, les agradezco de verdad muchísimo su apoyo. No saben lo feliz que me hace recibir encuestas y ver que hay gente interesada en la filosofía y saber que estoy en proceso de cumplir mi sueño de lo que es vivir de la filosofía, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo. Entonces, en conclusión, no es que seamos malos, no es que lo que pasó en el Rancho Izaguirre sea resultado de una maldad que existe en el pueblo mexicano. Es un hartazgo de ciertas cuestiones del sistema, de cosas que te oprimen y te llevan a actuar de cierta forma, como sucedió en el nazismo, como sucedió en el campo de exterminio de los nazis, como sucedió en este campo de exterminio.
de El Rancho Izaguirre. Y pues bueno, si alguno de los víctimas me está escuchando, les mando de verdad mis condolencias. Es una cosa atroz, brutal. Les digo, no exime de maldad el acto. Es algo que ojalá pronto el sistema y el gobierno quiera y busque erradicar de una manera. Pues ya vimos que la guerra contra el narco no funcionó en la sección de Calderón, pero debe de haber una forma, ¿no? Confucio decía, podemos atacar desde los valores tradicionales, desde el inicio de lo que es el pensamiento moral, el pensamiento ético. Espero que estos podcasts ayuden a gente que a lo mejor está dudando de actuar de manera negativa y diga, bueno, entonces esto me puede llegar a servir. Por eso trato de hacerlo lo más sencillo posible, pero bueno, sé que la filosofía no es para todos, aunque este canal y la intención de este canal es ser filosofía para todos. Pero bueno, les agradezco una vez más, no me voy a cansar jamás de agradecerles por su participación, les agradezco muchísimo por su tiempo, les mando un fuerte abrazo, que pasen una excelente noche y recuerden siempre, siempre que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.